un varón perfecto. Y número 4, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Yo estuve ahí agregando, digamos, algunos comentarios que se me ocurrió, ¿sí? Todos los creyentes debemos ir creciendo en estas 4 etapas en forma progresiva, algo así como como un atleta que se prepara para correr y llegar a la meta. Y eso lo vamos a encontrar, ayúdenme rápido, como dice Hebreos capítulo 12, el versículo 1 y 2, alguien que lo lea rápido. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces ahí encontramos nosotros la primera meta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo agregué acá, todos tenemos la misma fe, la que un día nos hizo salvos, y todos debemos mantenernos unidos en esa fe. Es decir, que cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, que esto está sucediendo en algunos de nuestros muros, eh, digamos, para entrar al camino y tomar la mano del Señor y comenzar a jalar con Él, a caminar con Él, obviamente lo primero que estamos predicando es la fe, ¿sí? Y todos estamos unidos en esa llave que el Señor nos da para poder entrar a caminar junto a Él, ¿sí? Yo agregué acá un comentario muy mío: no importa el grado de fe que tenemos, sea poco o sea mucho, todos tenemos que estar unidos porque esa fe, ¿sí?, forma parte de nuestro testimonio frente al mundo. Y cuando hay un grupito, ¿no? El Señor dice que Él está en medio de nosotros, y mucho más cuando está reunida una iglesia, y eso realmente debiera causar un impacto en las personas que vienen buscando de Dios o buscando una respuesta, o con muchos problemas, como sucede en nuestros muros. Realmente vienen eh, de alguna manera con problemas, pero también vienen buscando a Dios, ¿sí? Y obviamente nuestro muro tiene que estar preparado y estar fuertemente unido, eh, fuertemente unida a la iglesia para causar el impacto, para que esa persona se pueda sentir cómoda. Y es como que Dios le va a estar dando una llave para abrir esa puerta, ¿no? Donde arranca un camino distinto al que nunca había transitado. Yo agregué acá un versículo, alguien que lo lea rápido, por favor, 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido... No, no, ahora volví. Sí, sí, vamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Eh, Ahí está, en el capítulo 5, el versículo 4. La fe, ¿sí? La fe que nosotros tenemos, la que el Señor nos da en esta primera meta, es necesario en nosotros, porque esa es la fe que vence al mundo, justamente. Cuando todos estamos unidos,
todos tenemos el mismo sentir. La persona que viene a la iglesia, que viene a nuestro muro, que viene a nuestro grupo, le va a causar impacto porque todos tenemos la misma llave, ¿sí? Para entrar en ese camino y para comenzar a jalar con Dios, ¿sí? Así que vamos con otra meta. Habíamos dicho que poniendo la lupa lo dividimos en 4 metas a ese versículo. Bien, estamos entonces en la segunda meta, ¿sí? ¿Y cuál es la segunda meta? Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Yo acá me hice un machete, ¿sí? Como para poder entrar en este subtema. No se trata, no se trata aquí de tener un conocimiento intelectual de Cristo. Muchas personas tienen conocimiento de Cristo muchas veces sin haber aceptado al Señor. Esto lo vamos a ver muchísimo en compañeros de trabajo, en la facultad, en el colegio, que dicen saber, ¿sí? De Dios, dicen saber de la Biblia, pero no conocen al dueño de la palabra de Dios, no conocen a Cristo, ¿sí? Y es un conocimiento intelectual. La palabra conocimiento significa gnosis, ¿sí? Gnosis. Pero no solo eso, a Pablo se refería cuando escribía la carta, sino epignosis, que quiere decir conocimiento pleno, conocimiento profundo, conocimiento total. Es convivir con él día a día, es vivir en experiencia con él todos los días, es caminar con él, es jalar con Dios todos los días, ¿sí? Alguien que quiera leer Filipenses 3:8, Filipenses 3:8. El apóstol Pablo eh, tenía un resultado de esto, ¿no? De convivir con el Señor todos los días, de vivir las experiencias con Él, de caminar con Él, de jalar con Él. Ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 8, hace un mínimo resumen de esto que estamos hablando. Y ciertamente, perdón. dale. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, no hay comparación alguna cuando conocemos a Cristo. No, no hay nada que pueda igualar a esa felicidad, no hay nada que pueda igualar a esa bendición de haber conocido a Cristo. Como solemos escuchar, nuestro corazón tiene un vacío, una forma que es de Dios, y no podemos meter absolutamente nada en esa forma, solamente nuestro Señor. Entonces, el apóstol Pablo seguramente pensaba que Jesús para él no era una religión. El Señor Jesús era una relación, era una revelación, y realmente estos son los creyentes que el Señor Jesús está buscando en las congregaciones, en los grupos, y ojalá lo pueda buscar en nuestros grupos que tenemos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y ojalá pueda ser uno de ellos yo, y ojalá pueda ser una de esas personas que Dios está buscando, también lo pueda hacer vos, ¿no? Hombres y mujeres que Dios ha puesto dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Alguien que lea 1 Juan 2:13. 1 Juan 2:13. Ahí vamos a tener al apóstol Juan, en cambio del apóstol Pablo, el apóstol Juan. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Escuchen curiosamente este versículo. Si ponemos la lupa ahí, vamos a darnos cuenta que el apóstol Juan pone tres edades dentro de la iglesia, tres edades dentro de la iglesia. Pone hijitos, pone jóvenes y pone padres. Ese es el grupo que tenemos dentro de la iglesia. Nosotros cuando vamos a la iglesia podemos ver claramente, esto sucedió el domingo pasado, hemos visto a los niños, hemos visto jóvenes y hemos visto padres, personas mayores. Y Dios ha puesto esa gente dentro de la iglesia, ¿no? Yo puse como comentario acá de ese versículo, los hijitos conocen al Padre superficialmente porque son niños, porque son niños. Ellos conocen a Dios, saben de Dios y conocen a Dios, pero en forma superficial. ¿Por qué? Porque son niños. Los jóvenes conocen más al Padre. Ahora, las personas mayores, las personas adultas, ¿sí? Los padres conocen mucho más profundo a nuestro Padre Celestial. De hecho, hay muchas personas que años hace que hemos conocido al Señor Jesús y hemos tomado de su mano y le conocemos en muchas experiencias que tuvimos con nuestro Señor, por lo menos a mí me pasa. Ahora bien, estamos dentro de ese cuadro de la iglesia. ¿Quién de nosotros conoce más a Dios? ¿Quién de nosotros puede ser un padre espiritual en la iglesia? Escuchen esto, a veces puede ser un anciano, a veces puede ser un joven, pero muchas veces puede también ser un niño. Es según la experiencia que hayamos tenido con el Señor Jesús. Él dijo en Mateo 28:20, que lo sabemos de memoria, yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, que las 24 horas del día el Señor está con nosotros. Las 24 horas del día. Yo agregué acá un pensamiento mío. Si bien las experiencias no son transferibles, pero sí podemos ayudar a conocer al Señor Jesús y a ayudar a bien pensar a muchas personas. ¿Y de qué manera? Enseñándoles que guarden, según el versículo 20 de capítulo 28 de Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado el Señor. En otras palabras, hermanos, tenemos que sí o sí discipular. La iglesia del Señor eh, crece, ¿sí? No tan solamente numéricamente, sino también crece en el conocimiento del Señor cuando nosotros discipulamos. A mí me gusta un ejemplo que una vez dio don Alfredo desde el púlpito. Él decía, fíjense en los testigos de Jehová. Cuando van, te golpean en las puertas, las manos, siempre vas a ver una persona vestida de saco y corbata y al lado vas a ver también un chiquito, ¿sí? Un adolescente, un joven, también vestido de la misma manera. Haciendo lo mismo, escuchando continuamente lo que esta persona mayor habla. Y es la manera, se repita, digamos, en el niño o en ese joven adolescente, la enseñanza de esa persona. Ese es hacer discipulado, ¿no? Que haya una copia fiel del original que obra en mi poder, dicen los abogados. Entonces, tenemos nosotros también esa obligación, tenemos que discipular, discipular. Vamos a la tercera meta. Vieron que vamos rápido si leemos todo, ¿no? Vamos a la tercera meta. Dice, hasta que lleguemos a un varón perfecto. Me agarraba la cabeza yo. Plenitud de Cristo significa ser un adulto maduro. A mí me costaba entender, hace años incluso, por qué el Señor apuntaba que yo tenía que ser perfecto como Él. Perfecto como en algún momento
sean santos como yo fui santo, hagan y sean como yo les digo, decía el apóstol Pablo. Y yo decía, caramba, hay que tener, ¿no? Una fuerza, una energía tremenda para poder ser como estas personas. Pero en realidad, estudiando, ¿no? La plenitud de Cristo significa ser un adulto maduro. Es alcanzar un crecimiento mental, es alcanzar la madurez completa, es lo opuesto a ser un niño, a ser un niño. El deseo de Pablo, ¿no? Lo vamos a leer seguramente ahí. El deseo de Pablo era que alcanzaran la madurez espiritual y que dejaran de ser niños espirituales, que dejaran de ser niños espirituales. Para esto vamos a aclararlo con Romanos capítulo 12, el versículo 2. Romanos 12, 2. Alguien que lo lea. Vamos, ¿lo tienen ahí? Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En gran parte, escribí yo acá, ¿no? En gran parte, nuestra madurez pasa por la transformación de nuestra mente y del entendimiento. ¿Sí? La madurez, hermano, pasa por la transformación de nuestra mente y del entendimiento que podamos tener según el Espíritu Santo. Porque el creyente puede tener, puse yo acá, 20, 30 años en la iglesia y ser un niño espiritual. Eso lo he visto yo a veces, gracias al Señor, no en nuestra congregación, pero seguramente hay personas así. Y sin embargo, puede haber también en medio de la iglesia personas que tienen 4 o 5 años de creyente y ser un adulto maduro en la casa de Dios. Que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre lo que estamos poniendo la lupa, ¿no? Sobre este versículo. Hay personas que tienen 4 o 5 años de creyente dentro de una iglesia y son muy maduros, maduros espirituales. Y qué asombroso, qué hermoso es eso. Ojalá nuestra congregación esté lleno de esas personas que sean creyentes maduros. Ahora bien, hay algunas preguntas que quiero hacer acá. ¿Cómo podemos darnos cuenta de una iglesia inmadura? ¿Cómo nos damos cuenta? Alguien que lea 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Leo yo, De dice man- ahí. Sí, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Yo noté acá, en la iglesia de Corinto, había celos, había envidia, había contiendas, eran vanagloriosos, siempre estaban buscando defectos de los demás, eran exhibicionistas de sus dones o de sus talentos. Eso es una iglesia inmadura.
quiera que el Señor a mí no me encuentre en esa lista, ¿no? Sino que me encuentre en la siguiente lista que vamos a leer ahora. ¿Cómo podemos darnos cuenta de una iglesia madura? Al revés. 1 Corintios 14:20, alguien que quiera leer. Leo ahí, 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, en el modo de pensar. ¿Cómo nos damos cuenta? Por su manera de pensar, que hay Era una iglesia. 14:20, Rubén. ¿Cómo? Era Primera de Corintios, perdón. 1 Corintios, capítulo 14, 14:20. el versículo 20. Y estamos Perfecto. hablando de una iglesia madura, de Perfecto. creyentes maduros, ¿sí? Y ese versículo responde de la manera en que nosotros enseguida nos vamos a dar cuenta que son personas y creyentes maduros dentro de la iglesia o dentro de los caminos del Señor, ¿sí? ¿De qué manera? Por el modo de pensar. Una iglesia madura, hermanos, tiene dos secretos, ¿sí? O dos rieles por donde va a ir eh, la persona tomada de la mano del Señor. Esto sí, por favor, busquen 2 Timoteo 3:16 y 17, que muchos lo deben conocer de memoria. 2 Timoteo 3:16 y 17, alguien que lo lea. Y otro que busque en Mateo 6:6. Mateo 6:6. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos el primer elemento, ¿sí? Que una iglesia debiera tener, conocimiento bíblico. Ahí encontramos la primera herramienta que un grupo, que un muro debiera tener, conocimiento bíblico. Y después encontramos, ¿sí? O sea, tenemos que tener Biblia. En Mateo 6:6, alguien que lea. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, eso también es el otro elemento que sí o sí tenemos que tener, ¿sí? Que es la oración. Es un poder, es un poder que el Señor ha puesto en la vida de los creyentes. Es un poder que ha puesto en tu vida y en la mía. Yo cada vez que pienso en las intercessoras de el grupo que hay dentro de la iglesia, y yo realmente pienso que son personas fundamentales en todas las actividades que tiene la iglesia, en todos los creyentes que somos participantes de la iglesia del Alba. ¿Y por qué? Porque una iglesia, una familia, una vida sin oración no va a avanzar. Eh, una vida, una iglesia que no conoce la palabra, tampoco. Entonces, la idea es que podamos tener estas dos herramientas, hermanos. Doy gloria al Señor, doy gracias al Señor por las personas que el Señor ha puesto intercediendo, que no es tarea fácil. Yo creo que es una lucha, yo le llamo guerreras espirituales, porque se ponen en la brecha, se ponen en el medio, ¿sí? Para rogar por las almas, para rogar
por las personas, y créanme que si hay algún crecimiento dentro de la iglesia, hay alguien que se convierte al Señor Jesús, es justamente porque hay personas que están orando. Y me encanta porque dice, cerrada la puerta, lo que está diciendo entra en intimidad con el Señor, ¿sí? Y ora en secreto. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos enteramos y sabemos quiénes están orando por nosotros. Pero eh, a mí me encanta cuando escucho, "Che, estuvimos orando o estamos orando por ustedes". Eso me anima, la verdad que me emociona saber que hay personas que están en la brecha y que están orando. Ese es el secreto, digamos, que puede tener una congregación, un grupo, una familia o aún nosotros en nuestra propia vida. Quiero ir a la última meta, ¿sí? En ese versículo que leíamos ahí en Efesios 4:13, la última meta yo la puse de la siguiente manera: hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, Dios mío. Yo le agregué acá, esto es llenura del Espíritu Santo, hermanos. Hay personas que predican que tener llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y toma el control de tu vida. En cambio, yo acá estoy reflexionando que en realidad cuanto más conozco al Señor Jesús, más estoy lleno de su Espíritu. Es, eh, ¿Saben qué es esto? Madurez de Cristo, carácter de Cristo, cualidades espirituales del Señor Jesús en mi vida. Cuando yo tengo eso, creo que me estoy llenando del Espíritu. Me estoy llenando del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, 28 y 29, seguro lo conocen de memoria, pero vamos a buscarlo, estamos finalizando ya. Romanos 8. Y dice ahí, Romanos 8, 28, 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La pregunta es, ¿para qué nos predestinó el Señor? ¿Para qué nos sacó del mundo y nos puso en este camino? ¿Para qué será? Para que, yo puse acá, para que seamos su imagen en medio de este mundo, para que seamos semejantes a Él, para que seamos parecidos a Él en este mundo. Hay algo que siempre me gustó a mí en mis oraciones, o sea, mente, corazón y manos para Dios. Y es eso lo que tenemos nosotros acá en nuestra casa, en nuestra familia como pacto. Eh, que podamos tener nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos al servicio del Señor. Y les puedo asegurar que creo que es algo magnífico lo que nos está pasando. De que practicamos esto, ¿no? Eh, Dios no es deudor de nadie. Para finalizar, 2 Corintios 3:18, alguien que lo lea, cerramos aquí.
2 Corintios 3:18. Alguien que lo lea. Segunda Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Debemos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Nosotros tenemos que ser transformados de gloria en gloria todos los días de nuestra vida. Y estos son los creyentes que el Señor Jesús está buscando. Hay un pasaje que a mí me encanta, allí por Juan capítulo 4. Tales adoradores Dios está buscando, que le puedan adorar en espíritu y en verdad. Cuanto más conocemos al Señor, más somos llenos de su espíritu. Y Él busca a esas personas que le adoren en espíritu y en verdad, que le alaben, ¿sí? Y que le podamos servir con esa fuerza, con esa energía. Que Dios te bendiga en estos pensamientos.